Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Un nuevo cuadro os he puesto por aquí antes de empezar a transmitir al mismo tiempo que lo están haciendo los señores de La Sexta. Vamos a ver entonces. Mis ayudantes no son amigos de que tengamos aquí delante La Sexta y La Cuatro, pero creo que puede ser importante ver de qué temas se pueden hablar en dos televisiones manipuladas completamente por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy. La verdad es que si queremos que contrastéis lo que se dice allí con lo que decimos aquí, creo que merece la pena. Una vez más, no olvidéis, necesitáis la aplicación Periscope para poderlo ver en directo. La aplicación Periscope la tenéis en el ordenador, la tenéis en un iPhone, la tenéis en todo tipo de teléfonos con la tecnología mínima en estos momentos. Desde aquí doy la bienvenida a un grupo importante de Alemania, Alemania Live, que se han sumado a todos los Periscope que pasamos a YouTube, a Facebook, a Twitter, pero especialmente a YouTube. La verdad es que hemos hablado de Alemania bastante mal a lo largo de estos meses, no tanto de los ciudadanos alemanes como de su gobierno, como de sus gobiernos, quizás rescatando en parte al canciller Helmut Kohl, un personaje que al menos demostró su gran humanidad en montones de ocasiones y no solo con nosotros los españoles. Desde aquí, mi bienvenida a Alemania Live. Y desde aquí, viendo quiénes están hoy en La Sexta, simplemente decir que La Sexta está defendiendo con armas y bagajes al Partido Popular de la corrupción, al Partido Popular que tiene de presidente a Mariano Rajoy, el presidente más corrupto de Europa, porque durante el periodo que ha estado en altos cargos del PP, o bien como secretario general o como presidente, ha consentido que la corrupción llegara hasta los últimos extremos del Partido Popular. Sus cargos políticos, todos y cada uno de ellos, en gran medida, me refiero a los que han ocupado puestos de cierta responsabilidad en Congreso y Senado, habría que cogerlos y echarlos de la política para siempre. Los procedimientos para echar de la política a un partido político son sencillos, si se quieren utilizar, y complejos si tienes miedo a las consecuencias. Pero, por ejemplo, preparar una denuncia, colaborar con la Fiscal General del Estado, por parte de los partidos políticos PSOE, Podemos, Ciudadanos incluso, y partidos regionalistas o nacionalistas, simplemente denunciando el delito electoral del Partido Popular a lo largo de los últimos 30 años, el delito contra la Constitución, que supone el juzgar con ventaja, quiere decir, el disponer del dinero procedente de comisiones, como estamos viendo en la Gürtel, en la Púnica y en todas las operaciones mil en que está metido el Partido Popular. Delito contra la Constitución se puede considerar aquel en que un partido juega con ventaja con respecto a los demás. Pero hay más delitos, por descontado. La cesión de soberanía a Alemania
por parte del Partido Socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y completado con la intervención del sistema financiero español, que esa se la puede apuntar completamente Mariano Rajoy, son temas más que suficientes para procesar al presidente de gobierno, ya que en nuestra Constitución y en nuestro reglamento del Congreso no existe la figura del impeachment que tanto juego da en Estados Unidos y que en estos momentos también ha dado juego en Brasil. Mariano Rajoy no puede ser presidente de gobierno de España, lo digo una y mil veces más, entre otras cosas, porque cuando está con otro presidente de gobierno de cualquier parte del mundo que no sea una dictadura, el que está de interlocutor de nuestro presidente de gobierno tiene la conciencia de que tiene delante a un presidente corrupto, de un gobierno corrupto, de un país como España, que tiene una hermosa historia, pero que jamás había tenido una situación parecida a la de ahora. Por lo tanto, señores socialistas, señor jefe de la gestora, el mudo según los amigos asturianos, no se os ocurra bajo ningún concepto absteneros para que Mariano Rajoy pueda volver a ser presidente de gobierno, aunque solo fuera por 2 meses. La indignidad en la que caéis es tal que no sería perdonable ya jamás y deberíais entrar directamente en el partido, mejor dicho, en el cementerio de los partidos políticos corruptos, corruptos hasta la extenuación, que traicionaron a sus votantes e incluso a sus mismos representantes políticos en el Congreso y en el Comité Federal. Rajoy no puede ser presidente de gobierno, punto. Porque no podemos tener un presidente corrupto en un momento delicadísimo, no solo en España, sino en Europa, en el Oriente Medio, en Asia, en la frontera de Ucrania y, por descontado, en el centro, podríamos decir, en la zona subsahariana. Bien, hoy salía por aquí en el plantel de tertulianos un personaje nefasto que se llama Channing, o que tiene como abreviatura Channing. En las televisiones no puede haber un periodista que defienda con uñas y dientes al Partido Popular como si fuera en ello la vida. Sencillamente porque el periodismo no puede permitir, y el Colegio de Periodistas menos, que haya gente despreciable defendiendo los intereses de un partido político corrupto, por sentido común. En Italia consiguieron echar a la Democracia Cristiana, que tenía mucho más voto que el Partido Popular en aquellos momentos. En España no hemos hecho eso todavía, pero estamos en condiciones de poder iniciarlo. En Italia no solo el partido, digamos, de la derecha Democracia Cristiana, lo más parecido al Partido Popular, pero no tan corrupto como el Partido Popular, ni muchísimo menos, ese partido fue defenestrado completamente, al igual que fue el Partido Comunista Italiano, el Partido Socialista y, en general, todos los partidos que había en aquel entonces. Acordaros la operación Tangentópolis. Solo hizo falta que la justicia ejerciera como tal. No era mi pretensión hablar del Partido Popular al empezar, pero como he visto la sexta al señor Channing, colorado ya, no digo como un tomate, pero cuasi, defendiendo posiciones indignas, pues lógicamente os lo menciono. Cambiemos de tercio, porque trataremos de dividir nuestras intervenciones en tres partes, una dedicada a la justicia, otra dedicada a los problemas que hay en el sistema monetario internacional, en los que Europa y concretamente Alemania y el Deutsche Bank tienen una parte muy importante de responsabilidad en los males que nos vengan. Y por descontado, me gustaría hablar
de análisis coyunturales y estructurales de la política española, hablando de los partidos, de sus dificultades para salir adelante y de la necesidad de que un movimiento como el que nosotros defendemos, el movimiento Siete Jaques, que es un movimiento que espera superar y tener la importancia que han tenido en el pasado capitalismo y marxismo, al menos en cuanto a los fundamentos del movimiento Siete Jaques, que los consideramos válidos para cualquier parte del mundo, para cualquier sistema político. Quiere decir, los consideramos válidos para Estados Unidos, los consideramos válidos para cualquier país de Sudamérica y Centroamérica, los consideramos válidos para el continente asiático. Vemos perfectamente un movimiento Siete Jaques en China, como lo vemos en India, como lo vemos en Sudáfrica y como lo vemos en cualquier país que pretenda dotarse de unas estructuras políticas y de unos programas económicos y sociales que permitan que podamos resolver no solo los problemas de nuestros países, sino de los países que nos rodean y, por descontado, los problemas globales del mundo. Cuando surgió el capitalismo, la globalización no había avanzado tanto. Cuando surgió el marxismo, cuando finalmente las ideas de Marx se concretaron en la Revolución de Octubre en 1917, pronto será el centenario, el mundo no se parecía en nada al mundo que tenemos en estos momentos. Ni en la Inglaterra imperial, ni en la Alemania en la Alemania socialista, luego nacionalsocialista, ni en los Estados Unidos que surgen con la Revolución Americana, con la Gran Guerra Civil Americana, ni nada se parecía en aquellos tiempos a lo que ahora estamos viviendo en el mundo, que es un proceso en el que la globalización ha avanzado muchísimo, en que la Organización Mundial del Comercio funciona mal, en que el Fondo Monetario Internacional es despreciado por buenas partes del mundo, sobre todo Asia y Sudamérica, y porque en estos momentos los problemas son infinitamente mayores que los que podía haber afrontado el amigo Carlos Marx y todos los revolucionarios de aquella época, así como los problemas que los economistas de Occidente, los que creyeron en las democracias liberales y que hoy están simplemente sorprendidos de cómo han evolucionado prácticamente a democracias dictatoriales. Sencillamente, aquella gente de aquellos tiempos, me refiero a los grandes economistas que iniciaron una nueva ciencia, de los que podemos destacar Smith, Ricardo, podemos rescatar al propio padre de Keynes, podemos rescatar a los economistas de la escuela austriaca, podemos destacar a Keynes personalmente. Keynes salvó el capitalismo en la década de 1940. Hubo 30 años mágicos para muchos, aunque en realidad hablar de keynesianos no es hablar de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era un genio y los keynesianos había gente de todo tipo y pelaje. Pero lo que está claro es que lo que tenemos que abordar hoy no lo han tenido que abordar ni los economistas que vivieron de 1930, por ejemplo, hasta 1970, incluso me atrevería a decir los economistas que han vivido de 1970 a 2000, pero tampoco ha habido ningún momento de la historia que se viviera algo parecido, tampoco por la parte, digamos, del marxismo en la Unión Soviética, con Lenin, Stalin, Trotsky y compañía, que curiosamente
son los únicos que han intentado de verdad el socialismo, pero por un muy corto periodo de tiempo, escasamente 2 años. En todos los demás países, Vietnam, Cuba, la propia India, China, el marxismo no ha sido capaz jamás de salir adelante. Y al final han practicado una especie de capitalismo de partido, por llamarle de alguna manera, que tampoco funciona bien. En nuestra opinión, y lo digo con pleno convencimiento de causa, creo que estamos desarrollando, y esperamos concluirlo en no mucho tiempo, porque ya llevamos trabajando 7 años, nosotros proponemos con el movimiento 7 jaques, que lo hemos llamado así, porque habrá jaques importantes que dar a situaciones, a temas, a coyunturas y sobre todo a problemas gravísimos para el mundo en estos momentos. Movimientos 7 jaques, que los iremos desgranando a lo largo de los próximos meses, sin olvidar que os he dicho que tenemos una espada de Damocles que puede caer sobre nosotros en el periodo que va desde este momento que os estoy hablando al 1 de enero de 2018. Por lo tanto, estoy defendiendo el movimiento 7 jaques porque creo que se puede impulsar en cualquier parte del mundo. Creo que puede sustituir perfectamente al capitalismo, aunque tomando de él lo bueno que tiene el capitalismo, que hay bastantes cosas. Hay que ser honrados y decir lo que es bueno de las cosas que no nos gustan. Lo bueno que hay del socialismo y del marxismo, sigo considerando que la teoría del valor trabajo es insustituible para valorar, por descontado, para valorar el trabajo contenido en los productos y para saber darles un precio. Nosotros tenemos aquí herramientas completas que no solo tratan de resolver el problema en un país, sino que tratan de resolver el problema en Occidente y Oriente, y casi me atrevería a decir, en todo el planeta Tierra en estos momentos. Movimiento 7 jaques, en Periscope. Ángel Jimeno. Ahí desgranaremos día a día lo que necesitáis para poder llevarlo a la práctica en todas las partes del mundo. Insisto, cuando la gente se dé cuenta de que los sindicatos ya han muerto, de que las organizaciones empresariales no merece la pena que sigan existiendo, porque en realidad solo dan de comer a sus funcionarios. No hay empresarios al frente de las organizaciones empresariales, como no hay sindicalistas al frente de los sindicatos. Y por lo tanto, olvidémonos de sindicatos y organizaciones empresariales y olvidémonos también de los partidos políticos que son incapaces de generar un modelo, un programa político en estos momentos en que lo económico sea muy importante, porque importantes son los problemas que tenemos en estos momentos a nivel internacional, en el mundo financiero, en el mundo bancario, en el mundo del comercio exterior y en el propio mundo de la globalización. El movimiento 7 jaques tiene solución para todo. Los partidos de izquierda, cualquier tipo de izquierda, desde la noruega, danesa, sueca, húngara, alemana, española por descontado, francesa, Reino Unido, Corbyn. Los partidos socialistas no tienen programa, no tienen ninguna idea clara con respecto a lo que van a hacer, entre otras cosas porque se han amamantado en el neoliberalismo fracasado. Al igual que los partidos de derecha se han alimentado en el neoliberalismo fracasado, que en estos momentos no nos queda más remedio a todos los ciudadanos del mundo que ver cómo lo vamos demoliendo poco a poco, aunque lo más rápidamente posible. Seguiremos hablando de los temas financieros, aunque lo comento todos los días. Pero ahora estoy tratando de defender un movimiento que en el fondo
tiene la solución a los problemas actuales. Podemos no tiene programa político ni económico y cuando sueltan una idea, al mes cuando se la critican la echan para atrás. Podemos ha sido un movimiento heredero del 15M que ha conseguido algo, conseguir unos millones de votos, al igual que Ciudadanos, un partido indigno en buena medida, porque está financiado precisamente por aquellos contra los que vamos a tener que combatir en este movimiento 7 jaques de los que hablamos. La gente de Ciudadanos, la lógica suya es, ha estado muy poco tiempo, no puede creer en jefes de partido, no puede creer en representantes en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid que apoyan obras de Florentino Pérez Rodríguez y que disfrutan acudiendo a un palco del que no deberían pisar jamás. Ciudadanos es un partido financiado por lo peor de la casta política y bancaria española. Por lo tanto, Ciudadanos debe desaparecer y sus miembros pueden perfectamente elegir lo que quieren hacer de cara al futuro. Y las ideas del movimiento 7 jaques, indudablemente, son ideas vivas que creen en los valores, que apuestan por mejorar la situación en el mundo, que apuestan por conseguir en estos momentos una negociación importante del sistema monetario internacional que afronte definitivamente el problema de los derivados, de los 555 billones de dólares de derivados que existen en los bancos más importantes del mundo y de los que no se salva nadie. Podemos no tiene programa. Podemos podía tener programa si nos siguiera lo que estamos diciendo, pero no basta conseguir. Hace falta la gente que esté impregnada de lo que estamos defendiendo. Hace falta, lógicamente, que durante mucho tiempo trabajen en serio y permitan que se los ayude en ayuntamientos y comunidades, ya que no están preparados la mayoría de sus militantes para resolver los problemas de estos ayuntamientos y comunidades. Pero la gente de Podemos tiene ilusión, son jóvenes, saben que hay miles de problemas y lo que no pueden pensar es en convertirse en otro partido socialista, un partido socialdemócrata como el Partido Socialista, que en el fondo no tiene ninguna posibilidad de futuro. Si no, terminarían adorando los mismos becerros que adoró el socialismo y que permitió que la gente pasara de la enseñanza primaria o secundaria a la agrupación del partido, de la agrupación de partido a una concejalía de un ayuntamiento y de la concejalía de un ayuntamiento a la concejalía, o mejor dicho, a consejero o a miembro del Parlamento de una comunidad o sencillamente a diputado del Parlamento español. Sin formación, ni información, ni experiencia, ni nada, a la política. Es un desastre total lo que sale analizando seriamente los componentes del Congreso de los Diputados español y del Senado. No hay nada que sacar positivo. No hay más que una serie de personajes que han querido vivir de la política y que no se han dado cuenta que la política, cuando uno participa en política, no está para robar, ni siquiera para vivir de la política, sino que está para resolver los problemas de los ciudadanos de su país, de los ciudadanos, en este caso, de Europa, y de los ciudadanos del mundo cuando los problemas nos afectan a todos. Podemos tiene serios problemas, el Partido Socialista tiene serios problemas, pero cuando hagamos análisis y después de lo que pase en el intento de investidura de Mariano Rajoy, que espero que fracase, plantearíamos seriamente lo que se puede hacer para tratar de conseguir no una unidad popular absurda, porque no tenemos por qué volver al año 1936 en España, sino que habrá que pensar cómo se puede conformar un movimiento o una agrupación de movimientos que permitan gobernar a gente
que haga frente a todos los problemas que tenemos en estos momentos. Déficit, deuda, reducción de las autonomías, enfrentamiento claro con Europa en cuanto a los planteamientos del Banco Central Europeo, que no piensan más que en apoyar a Alemania, posición clara en Europa con respecto a cómo debe evolucionar Europa. En los últimos tiempos se ha hablado de por quién tocaban, ¿recordáis? Por quién suenan las campanas. Y os decía, en estos momentos suenan las campanas, pero las campanas de la agonía, por la Alemania que en un momento determinado ha pretendido controlar y dirigir Europa. La Unión Europea nos pide soberanía, ¿para qué? Sencillamente para practicar políticas con las que estamos en desacuerdo todos los ciudadanos europeos. Soberanía a Europa, ¿para qué? Para permitir que nuestras fronteras sean infiltradas por millones de inmigrantes sin control de ninguna clase. No. Nosotros no podemos permitir una política de inmigración a lo loco como la que planteaba Angela Merkel. La realidad es que en estos momentos el eslabón débil del neoliberalismo a nivel de continente es Europa y culpa de Merkel. De ahí el Brexit y de ahí los problemas que estamos viviendo en estos momentos con todos nuestros bancos europeos quebrados, incluido el propio Banco Central Europeo. Para terminar esta área, las tres ideas de siempre. La primera crisis financiera la vemos antes del año 2000. La primera crisis financiera consiste en que un fondo de alto riesgo hay que salvarlo, y lo salva Alan Greenspan. Lo salva después de haber hecho 1001 burradas con sus temas de exuberancia de los mercados que condujeron a eso, a que un fondo de alto riesgo hiciera el loco y quebrara completamente. Hubo que salvarlo. Quiero decir, la primera vez que salvamos algo en el sistema financiero en estos últimos tiempos, después de lo vivido en 1929 y siguientes, la primera vez que salvamos algo es un simple fondo de alto riesgo que tenía un agujero impresionante. La segunda vez que tenemos que salvar cosas es en el año 2007, cuando después de intentar tapar lo que estaba ocurriendo, que se hundía el mercado inmobiliario y que se empezaban a hundir las bolsas y los mercados de deuda de todo Estados Unidos, hubo que optar por salvar a los bancos y a las empresas que cotizaban en Wall Street, del Nasdaq, del Dow Jones, etcétera, etcétera. Hubo que salvarlo todo, pero bastó con la actuación de la Reserva Federal. Se pasó de 600.000 a 4.200.000 millones, se pasó de 600.000 a 4,2 billones de dólares que se metieron en el mercado y se salvó Wall Street. Fijaros la diferencia. La primera vez se salva un fondo de alto riesgo. La segunda vez se salva todo Wall Street, incluidos todos los grandes bancos americanos, y lo salva la Reserva Federal. Ahora estamos en la tercera fase. Y esta tercera fase es la fase más compleja y más incomprensible para la gran ignorancia que por el mundo existe. En estos momentos, quienes están quebrados son los bancos centrales de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reserva Federal, que de alguna manera responde de todos los bancos de Estados Unidos, incluso de sus grandes empresas, se encuentra con el lío de que hay agujeros serios e importantísimos en todos los grandes bancos norteamericanos y, por lo tanto, solo tendría dos opciones: quedarse al margen de lo que pase en esos bancos, que provocarían un cataclismo mundial,
o sencillamente asumir los problemas de los grandes bancos y por lo tanto tomarlos como propios, o al menos compartirlos con el resto de los bancos. Bien, eso quiere decir que la Reserva Federal tiene un agujero que ocasionan 323 billones de derivados de dólares. Y la Reserva Federal no tiene capacidad alguna, aunque podría emitir, como podéis imaginar, todos los billetes de dólar que le diera la gana. La Reserva Federal no tiene en estos momentos ninguna posibilidad de emitir las consecuencias de 323 billones de dólares. Porque los derivados, como sabéis, tienen el problemita de que cuando explotan, multiplican el agujero por 10, por 20, hasta por 100 incluso pueden explotar el agujero. Quiere decir que 323 billones de derivados en poder de la Reserva Federal Americana supondrían nada más y nada menos que 3.200 billones o 32.000 billones de dólares de agujero real que tendría que soportar la Reserva Federal y que es completamente imposible, al igual que es imposible que lo soporte el gobierno de los Estados Unidos. Luego, estamos hablando de algo que en España no comenta nadie, y es la Reserva Federal, en mi opinión, Movimiento 7 Jaques, Ángel Gimeno, la Reserva Federal está completamente quebrada por culpa de los bancos que en el fondo tutela y a través de los cuales desarrolla sus políticas monetarias. Pero si nos vamos al Banco de Inglaterra, estamos en la misma situación. Una queja fuerte de la reina de Isabel II, porque es una mujer inteligente y rápidamente vio lo que suponía los billones de derivados que estaban en poder de los 3 grandes bancos ingleses y que por descontado tenían capacidad para cargarse la corona inglesa, la City y todo. Banco Central Europeo. Teóricamente se ha ido legislando para que el Banco Central Europeo pueda intervenir bancos, pueda ayudar a sanearlos o pueda cerrarlos cuando lo considera conveniente. ¿Qué problema tiene el Banco Central Europeo en estos instantes? En que en el fondo el Banco Central Europeo es banco de bancos centrales. O sea, banco del Banco Central Alemán, que es el Bundesbank, es banco, digamos, cabecera del Banco de España, del Banco de Francia, de todos los bancos que forman la Unión Monetaria Europea. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el Bundesbank tiene que responder de los problemas del Deutsche Bank nada más, amigos alemanes, tiene que responder de 50 y tantos billones de euros solo del Deutsche Bank, que se cargan el Bundesbank por completo, la cara de depresión que lleva su presidente Weidmann, muy chulo en los últimos años, pero ahora con una cara compungido, que no digo que me haga reír, pero que desde luego es preocupante, porque si el Deutsche Bank se carga el Bundesbank se carga el Banco Central Europeo y se carga el euro y se carga todo. Quiero decir, el Banco Central Europeo está conformado por los bancos centrales de todos los países de la Unión Monetaria. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo cae, nuestros bancos centrales también caen. Y el agujero del Deutsche Bank más el agujero de la Société Générale, BNP, Santander, BBVA, Popular, Sabadell y San Pedro Bendito, todos los bancos italianos, por descontado, los bancos griegos, los bancos chipriotas, los bancos de Holanda, los bancos de Francia, todos los bancos en el fondo se ven completamente imposibilitados de funcionar porque el sistema financiero funciona desgraciadamente así, por relaciones entre bancos que son imprescindibles para poder funcionar. Ergo, he dicho al principio que no dice nadie en el mundo, pero que hay que aclararlo. Algunas personas lo dicen por descontado, pero no mucho más allá de 3, 4, 5 personas, más los que están en el cotarro
en las reuniones del Banco Internacional de Pagos de Basilea, los que lógicamente, los cerebros privilegiados de los que hablo tanto, de la City londinense, los cerebros privilegiados de Wall Street y de Estados Unidos, y los cerebros privilegiados, entre otros, los de nuestro movimiento Siete Jaques, que tiene las ideas tan claras como los demás, solo que además las comenta e intenta buscar una solución para ellas. Si los bancos centrales están quebrados, amigos y compañeros y ciudadanos, si los bancos centrales importantes de todo el mundo están quebrados, los bancos centrales, no los bancos de inversión o los comerciales o los fondos de aquí y de allá, no, si los bancos centrales están quebrados, como podéis imaginar, la solución es ya muy compleja y muy difícil, porque sumando derivados de todo el mundo podemos hablar de 555 billones, solo hablando de derivados. Hay muchísimos más problemas, pero digamos que los derivados son el problema fundamental del sistema monetario internacional, generado desde los años 70 hasta el año 2007 por las políticas expansionistas del crédito, por la financiarización a lo bestia, por la suelta, por decirlo de alguna manera, por el permitir que los movimientos de capitales a corto, medio y largo plazo corrieran por lo ancho y a lo largo del mundo, y por lo tanto porque en solo 46 años nos han creado un problemón que en estos momentos, por lo visto en los organismos oficiales, no hay capacidad para resolverlos. Y no hay Keynes, aunque estamos otros que tenemos la intención de emular a Keynes y a la gente que ayudó a resolver el problema financiero que había en el año 1945. Si los bancos centrales están quebrados, amigos, en principio, la solución fácil es pensar que el Fondo Monetario Internacional podría cargar con los agujeros de todos los bancos centrales del mundo, al menos del mundo occidental. Por si acaso, el Fondo Monetario Internacional se ha cubierto dejando entrar a China, que no reunía las condiciones, le ha dejado entrar en el Fondo Monetario Internacional, y no solo esto, sino que su moneda, el yuan o el renminbi, es una moneda más de la cesta de monedas que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Pero los análisis de la gente del Banco, como digo, de Pagos de Basilea, los análisis del propio Fondo Monetario Internacional, los análisis del G20 en su última reunión, nos van diciendo que no tienen tiempo para, a través del Fondo Monetario Internacional, resolver absolutamente nada y, lo que es peor, tienen serias dudas de que se pueda hacer. Cuando llegas ahí, te encuentras con las economías ralentizadas, no va la economía americana, no va la economía japonesa, no va la economía europea, no va prácticamente ninguna economía en estos momentos, y por lo tanto lo único que se les está ocurriendo a los cerebros privilegiados de los bancos de inversión, que atienden a miles y miles de clientes, aunque solo atienden de verdad a los más importantes, lo único que se les está ocurriendo es recomendaciones de qué deben hacer para salvarse de lo que pueda venir en breve. Y lo que puede venir en breve es que haya una especie de congelación de fondos, de billetes fiat, quiero decir, de libras, de dólares, de euros, de yuanes, de todas las monedas que operan en la zona europea, que no es la Unión Monetaria Europea, y que por lo tanto, congelación, disminución de la velocidad del dinero al ritmo más rápido posible, lo que están recomendando los banqueros de inversión a sus clientes preferidos es que vayan pensando que no hay seguridad alguna en tener dinero en los bancos importantes de Occidente y de Oriente. Y por lo tanto, sugerencias. ¿Qué tipo de activos se pueden tener para poder mantener los niveles de riqueza de estas clases acomodadas? Pues ya podéis imaginar, pero me están diciendo que nos vamos alargando. Solo voy a hablar de una cosilla,
Imaginar que pensamos en el oro como moneda de defensa para la gente que quiera de alguna manera proteger sus cuentas corrientes en banco o sus inversiones en otro tipo de activos. El oro. ¿Cuánto oro hay en el mundo? 170.000 toneladas de oro, que equivalen a 3 piscinas olímpicas. ¿Es factible en estos momentos utilizar ese oro que está por descontado en manos de gobiernos y en manos de particulares? ¿Es posible utilizar todo ese oro o incluso utilizar toda la plata que hay e incluso utilizar otros metales que se consideran importantes o incluso considerar fondos de alimentos, por decirlo de alguna manera, como una riqueza válida que puede servir para proteger tu situación particular patrimonial? El oro tendría que subir muchísimo de precio para que, por ejemplo, cualquier billete que se emitiera, nuevo o los antiguos, estuviera respaldado por oro. El oro tendría que subir a unas cifras impresionantes, tan impresionantes que en principio se está desechando. Y de hecho se mantiene el oro, a pesar de la presión que tiene al alza, se mantiene en las cifras de 2.200 y pico, 2.300 dólares la onza, como sabéis, 1000 veces más alta que la que había en el año 1971, pero se ve serios problemas para volver al patrón oro en estos momentos. He hablado del oro. China ha utilizado la plata muchas veces como moneda de respaldo de billetes, lo ha hecho bien, tiene una gran experiencia. China podría tener la tentación de aislarse, por decirlo así, del resto del mundo, no lo ha hecho así, de hecho, intenta ayudar a ver si entre todos somos capaces de salvar el sistema monetario internacional y sobre todo la crisis financiera que han provocado los bancos y que se ha propagado a los mismos bancos centrales. Podría seguir dándoos ideas, algunas malas ideas, algunas soluciones bíblicas, pero me parece que merece la pena que penséis en eso que os acabo de decir y que se lo comento a los periodistas españoles y se quedan todos siempre con la boca abierta. En España hemos metido en los bancos de una forma u otra o garantizado hasta 500.000 millones de euros para salvar una banca que está quebrada y sigue quebrada. Ahora tiene un agujero adicional de 170.000 millones de euros sencillamente porque los criterios de morosos fallidos han cambiado desde el día 1 de octubre, siguiendo lógicamente instrucciones del Banco de España, que a su vez las sigue, del Banco Central Europeo, que a su vez las sigue de las recomendaciones del Banco de Pagos de Basilea, y que también de alguna manera Estados Unidos también quiere que se impongan en todos los países y bancos del mundo, y por lo tanto tenemos otro agujero de 170.000 millones de euros que los españoles, el movimiento Siete Jaques y todos estos partidos que no tienen programas políticos ni económicos de ninguna clase, deberían apoyarnos para que no se consienta bajo ningún concepto, ni que creemos más fraude, más arés, más historias, ni tampoco que sigamos soportando a los bancos quebrados. Tenemos pocos bancos ya, pero aún podíamos tener muchos menos. Quiero decir, la banca hoy no es indispensable para el funcionamiento. Y como no es indispensable para el funcionamiento, utilicemos lo que haga falta o al menos dejemos uno o dos bancos para funcionar, pero de luego después de cambiar los presidentes que son culpables de haber llevado sus bancos a la quiebra, pero además a una quiebra que se puede considerar fraudulenta clarísimamente si miramos lo que han hecho el Banco Popular, el Sabadell, el Bilbao Vizcaya y el Santander a lo largo de estos años, y los pequeñitos que todavía quedan por descontado. No podemos consentir bajo ningún razonamiento de ningún tipo el que en estos momentos se pueda meter dinero para salvar a bancos que además han sido verdaderos bestias cuando se ha tratado de hablar o de tocar temas que tenían que ver con los desahucios. Desahucios, preferentes,
productos tóxicos sin cuento que ni siquiera han salido a la palestra, dan motivos para todos. Bankia el primero, por descontado. El presidente de Bankia, que es un funcionario a sueldo nuestro, que lo pagamos los españoles, se permite ir pensando en privatizar Bankia sin darnos la información de todos los créditos fallidos que hubo en Caja Madrid y las cajas que se le sumaron, y que por descontado queremos saberlos, y los sabremos un día u otro cuando estemos gobernando. Y cuando lo sepamos, los políticos que nos los han tapado, los banqueros que nos los han tapado, serán procesados, juzgados con objetividad e imparcialidad, y cuando les caigan las sentencias oportunas de acuerdo con los criterios del Código Penal, pues entrarán en prisión uno tras de otro. Solo quería terminar ya con dos temas, uno de comunicación y otro de Florentino Pérez Rodríguez, o incluso un tema que a los dos los junta. Y me explico. Hemos mandado una serie de escritos a las televisiones, a los partidos políticos, a ayuntamientos, a comunidades, en los que, y por descontado, al Consejo General del Poder Judicial, en el que manifestamos que no admitimos en España que ningún ciudadano, sea quien sea, desde el primero por llamar primero al rey, hasta el último por llamarme a mí, por ejemplo, todos tenemos que ser iguales ante la ley. Todos tenemos que ser iguales ante la contratación por parte de las administraciones públicas. Todos tenemos que tener derecho a la defensa. Todos tenemos derecho a tener jueces imparciales y justos que no operen sin transparencia, y a ciudadanos como el presidente del Real Madrid le den un trato especial. Y me explico. Hemos pedido de alguna manera que se generen comisiones de investigación en todos los sitios donde ha trabajado este personaje al frente de sus empresas o al frente del Real Madrid desde el año 2000, que es cuando empieza la vida político-empresarial de Florentino Pérez Rodríguez, ayudado al principio por los hermanos Marc, fundamentalmente, entre otros, que vieron como este personaje que hasta entonces les servía los cafés, cuando aparecían por cualquier sitio, aquel que servía cafés de la noche a la mañana empezó unas andanzas aprovechando el palco del Real Madrid que han hecho que haya hoy día miles de sentencias en los tribunales de todo tipo, civiles, penales, administrativos y todos los tribunales en general, en el que ha habido sentencias. Esas sentencias son las que queremos conocer. Esas sentencias, junto a los expedientes de todos los ayuntamientos, comunidades, diputaciones, Administración Central de España, esas sentencias, junto a todos los expedientes, cómo se ha hecho un concurso, cómo se ha hecho una subasta, cómo a la hora de poner en marcha la contratación ha habido una formalización de un contrato en el que una de las partes se beneficia, dígase Florentino Pérez Rodríguez o ACS o Urbaser o San Pedro Bendito, y otra parte, que es la administración correspondiente, se perjudica. Hay que ver en qué condiciones se produjo esto para ver si tenemos que exigir responsabilidades a exministros, a exdirectores generales, a exresponsables de todo tipo de departamentos de la administración. Y no lo pedimos en broma. Se lo hemos pedido a Manuela Carmena para que lo pase a los grupos municipales. Se lo hemos pedido a Cristina Cifuentes para que lo pase también a los grupos de la Asamblea de Madrid. Que pase nuestra propuesta de comisión de investigación, que además añadirá la actuación de una plataforma presuntamente delictiva llamada Econ Online Management Reputation S.A., que ha trabajado para políticos de la Comunidad de Madrid y de otros sitios, que ha trabajado para gente como Paolo Basile de la 4, que ha trabajado para Florentino Pérez Rodríguez con el dinero pagado por el Real Madrid y que tiene perfectamente controlado el juez del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional
el juez Velasco, y que por descontado queremos saber por qué un proyecto fallido en el Mediterráneo, Escal, por qué un proyecto fallido en el cruce de los Pirineos, por qué proyectos fallidos en las radiales, por qué proyectos fallidos de toma, por decirlo de alguna manera, participación en hospitales que eran públicos y pasaron a ser privados, y que después, cuando quiebran, son saneados por las administraciones y más tarde se vuelven a entregar, a poner en manos de gente como este caballero del que hablamos. Estamos pidiendo comisiones de investigación por toda España, porque gracias a Dios solo ocurre en España. Porque no nos gusta bajo ningún concepto, y lo dice el movimiento 7 Jaques, que la justicia la considera básica y que la corrupción desaparezca, pero chafando las cabezas de las serpientes más poderosas. Decimos que hay que funcionar, que la justicia debe funcionar porque el poscapitalismo necesita que la justicia funcione. Y tampoco admitimos de nadie en España que pueda ir a un periódico, a una radio, a una televisión y poner condiciones para que un periodista pueda funcionar, cual es mi caso. He pedido en el escrito que dirijo a Antena 3 a su presidente, al igual que en el escrito que dirigí al presidente de la 4, de la 6 y de la 5, Telecinco, he pedido, y solo os voy a leer el final, y con esto terminaré. El Consejo General del Poder Judicial debe castigar a los jueces por perpetrar injusticias. El miedo o el servilismo ante un personaje como Florentino Pérez Rodríguez o sus amigos en el poder político, legislativo o judicial no es una excusa para apoyar a este personaje concreto que es capaz de hacer lo imposible para echar a un periodista de una televisión, pero incluso es capaz de llevarlo a los tribunales con una denuncia de querella falsa, completamente falsa, injustificable por ningún sitio que la mires, y que sin embargo puede prosperar gracias a que en la justicia española, desgraciadamente, hay una especie de omertá siciliana en la que no se denuncia lo que pasa dentro de los juzgados cuando los abogados de este personaje llevan los temas a los mismos. En mi opinión se trata de un comportamiento gasteril, le decía yo al presidente de Antena 3, José Creueras Margenat, decía que se trata de un comportamiento gasteril, corrupto y mafioso en la terminología del gran presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que no se puede admitir en una democracia. Insisto una vez más que considero que debería crearse una comisión de estudio en el Consejo General del Poder Judicial de los procesos judiciales de todo tipo emprendidos por Florentino Pérez Rodríguez desde que es presidente del Real Madrid, pero especialmente las reclamaciones civiles, mercantiles y administrativas y sobre todo las querellas criminales con calumnias y publicidad, derecho al honor, etcétera, que teóricamente algunos jueces han considerado que es más importante que el propio derecho a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional y es un derecho respetado y defendido por el Tribunal de Derechos Humanos, y que no puede ser, y que por lo tanto si controlamos todo esto en comisiones de investigación nos darán el perfil claro de lo que ha ocurrido en los tribunales españoles desde el año 2000 con Florentino Pérez Rodríguez ya de presidente de Real Madrid. Hasta entonces Florentino Pérez Rodríguez era un don nadie, sin un puñetero euro en su bolsillo. Veremos, visto lo visto y oído de terceros, que el Consejo General del Poder Judicial no ha apreciado que por los juzgados circulaba un personaje que tenía más influencia que el propio gobierno y rey de España. El propio estudio mostrará la condescendencia legal y ilegal de los jueces, las argucias torticeras de sus abogados y el comportamiento de abogados que deberían defender a las administraciones y no lo hacen. Pedimos que nos den la posibilidad de explicar todo esto en Antena 3 y en La Sexta
admitiendo que nos pongan a toda la parafernalia esa de periodistas que defienden al Partido Popular, cuyos dirigentes han defendido a Florentino Pérez Rodríguez con uñas y dientes, desgraciadamente no solos, porque también gente como Rubalcaba y compañía han defendido a este personaje. Lo que estábamos pidiendo a la 3, a la 6, a la 4 y a la 5, a la 4 y la 5 que nos dejen explicarnos de todo esto, porque es importante que la corrupción se elimine en España. Y a la 3 y la 6 lo mismo. Si no nos permiten oírlo, si no nos permiten, mejor dicho, defender nuestras posiciones, defender lo que exigimos al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a todas las instituciones españolas, nos obligarán a difundirlo por el mundo entero, en todos los rincones donde haya un periódico, una televisión, una radio que defienda la verdad por encima de todo, que por el mundo todavía existe. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, con la verdad por delante y tratando de que os animéis en todo el mundo a crear movimientos 7 jaques postcapitalista que nos permitan entre todos conseguir resolver el problema del cambio climático, conseguir que los precios de la energía sean justos y adecuados, conseguir que a través del impuesto negativo sobre la renta de personas físicas resolvamos el problema de las desigualdades más flagrantes en países como el nuestro y en tantos y tantos países, y sobre todo que tengamos claro que en una crisis financiera como esta tan bestial, la solución a una tercera guerra mundial está ahí, al alcance de la mano, y nosotros, el movimiento 7 jaques, no quiere ninguna guerra mundial más en este planeta después de lo vivido con los alemanes en los campos de exterminio de Alemania, Polonia y Ucrania. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, buenas tardes a todos. Amigos, son las 13:33. Confío no haberme hecho demasiado pesado. Hasta mañana.